para a tus órdenes. ¿Cuál es tu opinión, Eduardo? Parece que el plan Bukele le resultó bien al gobierno subirse al coche Bukele, copiarse un poquito de esto que está pasando en El Salvador, que la realidad es completamente diferente a la peruana, pero no cuentan todo sobre el plan Bukele. Lo ven a Bukele como un dios, como alguien digno de imitar, pero Bukele va por el camino más dictatorial que por la democracia. Bueno, lo primero que me queda claro es que no tienen ningún plan en realidad. Eso queda y claro. Que como justamente tú bien has dicho, lo que les ha llamado la atención al gobierno es, bueno, hay un plan popular de inseguridad, digamos que lo vamos a copiar para que crean que también vamos a solucionar problemas, ¿no? Efectismo. Y lo que están haciendo aquí es básicamente un populismo punitivo, ¿no? Con la solicitud de delegación de facultades legislativas al Congreso, ¿no? El supuesto plan Boluarte, ¿no? Entonces me parece bastante problemático porque ya incluso IDL ha señalado que dentro de este pedido de facultades legislativas tienen 4 aristas, ¿no? Pero una de ellas es con motivo de inseguridad ciudadana, supuestamente, ¿no? Y en materia de seguridad ciudadana lo único que están haciendo es, creen que por decreto te van a solucionar cosas modificando el Código Penal, o sea, que es decir, incrementando penas, acortando algunos plazos administrativos. Y bueno, eso no es que soluciona nuestro problema de inseguridad ciudadana, ¿no? Y encima abre un flanco peligroso, porque como bien ha señalado IDL, en estos proyectos, leyendo algunos de estos proyectos señalados, incluso relativizan los conceptos por los cuales se puede calificar a alguien de estar incentivando disturbios. Claro, asumen que todo disturbio es violento, ¿no? Eduardo, no hace poco, no hace mucho nada más, hace poquito, hace solamente unos meses, cómo es que las personas que salieron a protestar terminaron muertas, heridas, baleadas, con perdigones, pero justificando de alguna manera las fuerzas del orden que esta persona haya terminado así. Entonces, si vemos nada más lo que ha pasado con las protestas, ¿qué sería que se le dé facultades, mayores facultades al gobierno, obviamente con el título de combatir la inseguridad ciudadana, pero qué quedaría o qué nos esperaría en adelante con el tema represivo? Eso es lo problemático, porque parece que por un lado hacia la opinión pública se pinta como si fueran medidas efectistas, pero por otro lado, leyendo los documentos, podría ser un avance en su línea autoritaria del gobierno, ¿no? De tener más bien herramientas para reprimir, o en todo caso seguir persiguiendo la protesta, ¿no? Criminalizando la protesta, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Que empiezan a crear quieren crear ambigüedades en el Código Penal sobre los disturbios, ¿no? E incluso se habla de sancionar incluso a ONGs y medios de comunicación. Increíble, o sea que ¿no? también en la línea... Ni los periodistas escapan. Exactamente, entonces eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay ningún plan y es innecesario incluso, me parece, pedir facultades legislativas porque es como una excusa de no puedo realizar cosas porque necesito hacer modificaciones legales, pero es falso. El Ejecutivo tiene atribuciones para tomar decisiones, el Ministerio del Interior, y para empezar, por ejemplo, podría estar colocando a los generales o los policías más capacitados en su ámbito de su especialización, ¿no? Por ejemplo, yo no sé hasta ahora por qué mantenemos en inteligencia al general Arriola, por ejemplo, ¿no? Alguien que se ha caracterizado por incluso decir que solo que hay personas que no merecen que se respeten los derechos humanos, ¿no? Lo cual, viniendo de alguien al estilo que Bukele, ¿no? supuestamente Si te das cuenta, ese es el pensamiento Bukele, que discrimina a quien se le respetan los derechos y a quienes no. Y dicen, oiga, es el derecho de los delincuentes. Sí, pues, pero así empiezan y luego después van ampliando su espectro. Sí, y de hecho creo que siguen en la misma línea, ¿no? Porque uno de los muchos personajes quienes ensalzó este modelo Bukele fue el mismo primer ministro, ¿no? Y ante la ondada de críticas es que cambia el nombre a Plan Boluarte y empiezan a decir, no, nuestra relación, ¿cómo se llama? No, nuestra realidad es propia, tiene características particulares, pero siguen más o menos la misma línea, ¿no? Autoritaria en ese sentido. Pedir también facultades, porque Bukele hizo exactamente lo mismo, no tenía tampoco la mayoría parlamentaria, pero luego también ha hecho una serie de cambios que bastante controversiales. Primero renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte del Pacto de San José, después también pedir estas facultades especiales para legislar, que es lo mismo que está haciendo este gobierno.
Sí, tal cual, ¿no? Entonces por eso es paradójico que incluso el presidente del Poder Judicial admire el modelo Bukele cuando lo primero que hizo fue pues quitarle la independencia de autoridad a todo el Poder Judicial, ¿no? Destruir el Poder Judicial, ¿no? Quitar el equilibrio de poderes, ¿no? Eso fue lo primero que hizo Bukele. Entonces es increíble que autoridades, quiero pensar por ignorancia, ensalcen este modelo, ¿no? Que lamentablemente... ¿Es que necesariamente sea ignorancia, Eduardo, o es que finalmente necesitamos tener una estrategia para subir unos puntitos ante la ciudadanía en las encuestas? Porque evidentemente la imagen de la señora Boluarte está totalmente resquebrajada, las instituciones en general, porque todos están subiendo al coche Bukele y están tocando un punto sensible, están hablando de la inseguridad, afecta al que tiene un poco, al que no tiene absolutamente nada. Es un tema que es muy sensible, a todos nos toca. Entonces, si a alguien le dice, oye, yo voy a implementar, ves lo que pasa en El Salvador, acá vamos a hacer lo mismo, peor, cualquiera dice bravo, ¿no? Es ambas cosas las que dices, o sea, es ignorancia, es desidia, pero también que agregaría que también es un distractor de los problemas reales que tenemos, ¿no? O sea, no solo de cómo atacar realmente la inseguridad, sino cosas que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo a los congresistas hacer leyes, proponiendo leyes para ellos mismos, ¿no? Que se beneficien exactamente, ¿no? Estamos viendo ataques, lo último que ocurrió en Tacna, por ejemplo, otra vez represión contra espontáneos que se manifiestan en contra, porque en ningún lugar del país, excepto pequeños espacios en Lima, Boluarte tiene alguna aprobación, ¿no? Entonces es esconder eso, y es esconder que no tienen capacidades para resolver nada. Por ejemplo, que respondan qué están haciendo para el niño que se nos viene, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de desviar la atención también. El señor Nelson Schack hace unos días ha dado un mensaje aterrador, fatalista en realidad, diciendo que ojalá no venga el fenómeno del niño en su totalidad o como lo esperan, ¿no? Porque si no van a haber miles de muertes. Y lanza una advertencia que poco se está hablando, pero que es evidente, no se está trabajando ningún plan de contingencia para contrarrestar los efectos del fenómeno del niño que ya está a puertas de llegar en octubre. Exactamente, ¿no? El Contralor también decía algo que creo que es sensato, o sea, no hay que ser especialista para saberlo. Es decir, por ejemplo, si queremos despalmazar ríos, ya no estamos a tiempo, o sea, ya no da. O sea, si aún iniciáramos ahora, porque eso al menos demora 3 meses. Y si las lluvias empiezan en noviembre, pues ni siquiera te da el tiempo, ¿no? Asumiendo que tienes la capacidad para despalmazar todos los puntos críticos, por así decirlo, ¿no? Entonces el gobierno lo que hace es desviar la atención de esas cosas, y también dentro de las facultades que han solicitado al Congreso, que también ellos contemplan el ámbito de prevención de desastres, pero bueno, las soluciones ejecutivas no te dan por escrito, ¿no? Y eso es algo que tienen que entenderlo, ¿no? Más bien es justamente el Ejecutivo al que le corresponde, más bien los términos de administración y de gestión, ¿no? Entonces es el plano más operativo del Estado, ¿no? Quien tiene las atribuciones necesarias para encaminar soluciones, pero no tienen ninguna vía en ese sentido, ¿no? Eso es lo lamentable de nuestra situación. Es penoso porque sí o sí esto nos va a pasar la factura, Eduardo. Sí o sí vamos a ver, no hace poco nada más, todavía el norte no sale adelante acordemos del ciclón Yaku, todo lo que ha traído consigo, y hemos visto que ahora hay presencia de plagas, después el dengue también, todo lo que trae consigo ese tipo de desastres naturales, y cómo es que finalmente cuando los gobernadores o alcaldes o autoridades locales o regionales no trabajan en prevención, quienes se ven afectados evidentemente son los ciudadanos. Y lo que viene se habla que es mucho peor. Sí, y ya nos está afectando en el sentido de que, a ver, las nuevas cifras que han salido en el mes ya tenían que esperar con la predicción de crecimiento, ¿no? Que ellos en el mejor de los ánimos estaban diciendo 2.5, ya oficializaron que este año va a ser a lo mucho 1.5, y que la inversión privada va a ser muchísimo menos de lo que se había estimado. 1.5, así es. Y que la inversión privada se ha retrocedido como 4.5, si no me equivoco, ya está en negativo. Te estoy escuchando con dificultad, Eduardo, a ver si te acercas más al teléfono, por favor. Sí, ¿me escuchas mejor? Estoy hablando un poco más alto quizás. Hay un poquito ahí de interferencia. A ver,
Ahora... ¿Ahora me escuchas mejor? Un poco mejor, ahora mucho mejor. Eduardo, este trabajo que está emprendiendo la señora Boluarte de acercarse a las regiones, evidentemente para tratar de lavarse la cara después de lo que ha pasado, sobre todo en el interior, el nivel de represión, el número de fallecidos, la brutalidad con que las fuerzas del orden reprimieron las protestas en contra de la señora Boluarte, en contra de su gobierno. ¿Qué resultados crees tú que le está dando? Lo que vemos no en los medios, lamentablemente, porque eso no lo vemos en los medios, muy poco se habla o casi nada, pero sí en las redes sociales y en algunos medios digitales que podemos tomar nota del sentir real de la ciudadanía cada vez que siente cerca a la señora Boluarte. Yo creo que lo único que va a lograr es que la insatisfacción, ella parece que está en un techo, ¿no? Es decir, ni su aprobación sube, ni su desaprobación baja, en el sentido que ella está con más de 75% de desaprobación, que es muy alto, y en teoría habría alcanzado una meseta, pero creo que esta política de intentar ir a regiones, que es justamente donde más negativa tiene una visión, ya suena una afrenta. Y en ese sentido, como lo hemos visto en Tacna, por ejemplo, ¿no? Y ahora creo que quiere ir a Puno encima, o sea, a Puno. Donde murieron el 8 de enero 19 puneños en Juliaca, recordemos. Totalmente. Entonces, este sentido yo creo ciego de tratar de, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sin ningún acto de constricción real al respecto, pues creo que podría hacer que ese techo de desaprobación se eleve más, ¿no? Que se rompa, y su débil legitimidad, que ya es muy débil, aún siga deteriorándose aún más. Creo que eso es lo único que podría lograr en estos momentos. Lo que llama la atención es finalmente el deseo de este gobierno, ¿no? El creer que la ciudadanía se va a olvidar de lo que ha pasado, el creer que ya con los meses transcurridos, 6 meses, 7 meses, uno le va a echar tierrita a las protestas y sobre todo al dolor de los deudos, porque hay familias que están resquebrajadas, familias que están rotas, familias que nunca van a llegar a reconstruirse y que están pidiendo algo que es válido, algo que es justo, y que el propio, recordemos en la homilía, el encargado de la homilía, le hace el llamado a la señora Boluarte y le dice que no puede pues olvidarse de los familiares ni de las muertes. Lo mismo también ocurrió aquí, incluso ayer creo un niño, ¿no? Claro, eso fue. Incluso ayer también creo que un niño se lo recordó pues en uno de estos actos conmemorativos por el día de Santa Rosa, de la policía y qué sé yo, ¿no? Sí, le trajo el recuerdo de los policías, que no podía, no hay libertad, no hay independencia, decía el niño, cuando los medios callan, cuando la policía mata peruanos, cuando el gobierno manda a lastimar o matar también a ciudadanos. O sea, un mensaje de verdad que debería replicarse, que no se ha lanzado en medios de comunicación masivos, pero sí lo hemos visto en redes. Y eso es lo problemático, es decir, por más que se intente desviar la atención, no informar por completa la situación y dar una ceguera, hay una brecha no solo social, sino creo que hay una fractura nacional que cada vez se ahonda más. Y eso es sumamente peligroso. O sea, si entendiéramos un mensaje que nos dio los CDR hace 20 años, no estamos entendiendo que mucho de lo que sucedió, muchas cosas se están repitiendo. Es decir, estamos dando los condicionantes para que haya un clima de violencia muy fuerte. Nos estamos haciendo los ciegos, y cierto sector de Lima no quiere ver que lo que deberíamos hacer es más bien reconstruirnos, ver la forma como hacer un pacto social nacional real, ¿no? Porque si seguimos ahondando con eso, yo creo que las consecuencias, tarde o temprano las vamos a ver y van a tener forma de violencia. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Me causa mucha inquietud, ya no solo el tema de no tener futuro, de tener una ansiedad sobre el destino nacional, sino que este futuro incierto tenga muchos altos márgenes de violencia, ¿no? Ahora, y eso estamos hablando solamente del Ejecutivo, pero si cruzamos la pista, llegamos a Bahía Bancay, llegamos al Congreso y la cosa ahí es más brava, ¿no? Tenemos un presidente del Parlamento que no sabemos exactamente cuáles han sido los requisitos para que este señor sea elegido como representante de la mesa directiva, ¿no? Porque normalmente se elige a alguien que tenga ciertos pergaminos, experiencias, ¿no?
que puedan de repente garantizar que el señor va a tener un camino democrático, ¿no? O que va a ensalzar o enaltecer la imagen del Congreso. Pero aquí vemos todo lo contrario. Si uno muestra en su serie de repente experiencias laborales, el señor les muestra antecedentes penales, muestra juicios abiertos, y uno más bravo que otro. Sí, ¿no? O sea, el señor no escapa nada. Difamación, falsedad genérica, extorsión, no sé, hasta abuso de autoridad. ¡Qué bravo! Pareciera que fuera a tener requisitos quién tiene más antecedentes judiciales, ¿no? Y con total descaro, Eduardo, porque antes siquiera como que un poquito nos engañaban, ¿no? Sí, él tiene más de 55 denuncias, y eso que son previas a su ingreso al Congreso, en donde ha sumado más, solo más, ¿no? Ya como presidente del Congreso, tiene también algunas que deberían en todo caso tomarse en cuenta, cosa que nos llama la atención, este espíritu de cuerpo tan cerrado de parte del partido que alberga el señor Alejandro Soto. Alianza para el Progreso han cerrado filas y han dicho con el señor nada, de ninguna manera, está bien, tenemos que apoyarlo, tiene que seguir siendo presidente del Congreso, y otras bancadas que dicen que son defensoras de la democracia, luchan contra la corrupción, parecen no encontrarle un error al señor Alejandro Soto. Recientemente se ha instaurado la Comisión de Ética, está el congresista Diego Bazán al cargo de este grupo de trabajo, y ha dejado claro que los temas que se van a ventilar con respecto al señor Soto, que hoy desde las 9 de la mañana han estado ya revisándose, son estrictamente los que competen cuando ya fue electo congresista. Y no estas denuncias gravísimas de estafa y de abuso de autoridad y cuanta denuncia más, no va a tocarse lamentablemente. Pero durante su gestión, que es muy poco el tiempo transcurrido, tiene varias denuncias. Sí, mira, ese es un tema que a mí me preocupa mucho porque si bien sabemos que hay todo un sistema de incentivos perversos que hacen que los políticos que estén en altos cargos no tengan ningún desparpajo sobre cualquier posible sanción, no solo de la opinión pública, sino de otros órganos que finalmente están controlados por ellos, o sea, no hay control entre poderes. Pero me preocupa más en el sentido de que si este desparpajo también sea una renuncia al sistema democrático. Me explico. En un sistema democrático estas cosas deberían tener algún tipo de sanción, por lo menos política. ¿No? Fiscalizarse, que es la labor que tienen también los congresistas. No solo por fiscalización, sino por un tema tan sencillo que mañana o pasado, no sabemos cuándo, va a haber elecciones. Y por lo tanto ese partido, ese actor político, se supone, en teoría, que al menos le debería importar la sanción pública, el costo de la sanción pública, en tanto que eso va a tener un costo político, que es que, por ejemplo, el partido de Acuña, en teoría, no debería sacar las mismas cantidades de curules que ha sacado hoy, y que incluso debería ser sancionado por la opinión pública por perder la inscripción. Pero vemos que no solo Acuña, sino cualquier partido, Acción entre Popular, comillas, partido de los que estaban, les importa un bledo, sinceramente, ese tipo de costos políticos, ¿no? Entonces, me parece que es clase de una denuncia al sistema democrático también, eso. En el sentido que ya no importa si por mí no votas mañana, ¿no? Pero yo estoy acá hoy día, como lo dice Alejandro Soto, dice, a mí me eligieron los congresistas, yo estoy aquí. O sea, así es. Se callan, se aguantan, no les gusta, su problema, el mío no es. Yo sigo siendo presidente del Congreso y no pasa nada. Así es, no me importa nada y solo tengo esta oportunidad estos años, así como tengo un breve y tan corto y es probable que no regrese porque ni siquiera hay reelección, bueno, tengo que hacer la mía y hacer todas las cosas que pueda en beneficio propio y me tengo que levantar como las leyes Estado que están siendo impulsadas por congresistas que tienen casos específicos, como el caso Soto, que se ha beneficiado claramente, y también hay otro congresista que está impulsando un proyecto de ley para reducir la obligatoriedad de pensión a los hijos que están en estudio. Y eso es gravísimo, que reduce de 28 a 25 años porque no le quiere pasar la plata a su hija. Sí, tal cual, ¿no? Dice, ya no debo pasarle, dice, porque sencillamente tiene más de 25 la señorita, entonces yo ya no debería pagarle, ¿no? Claro, o está media verdad, porque puede ser que tenga más de 25, pero él debe estar pagando su pensión que le correspondía hace probablemente como 10 años y recién lo está pagando los últimos 2 años, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, claramente, o sea, un desparpajo. Vemos que cada vez cuando pensamos que el Congreso
ha caído bajo, siempre puede caer peor, más ¿no? bajo, ¿verdad? Entonces, ese es un grave problema, ¿no? Entonces, sí es un clima lamentablemente no alentador, con claras condiciones a que el sistema aún se va a precarizar más, y eso pues ahonda en situaciones de que justamente mensajes como los de Plan Bukele, en el sentido de buscar un autoritario con mano firme, sea por sanción o por solución, atraiga a las personas que ya, digamos, han agotado todos sus nombres y todas sus fichas en el sistema democrático, ¿no? Yo creo que están escalando más, Eduardo. Yo creo que lo que hemos visto hasta el momento no es todo lo que significa el gobierno de la señora Boluarte. O sea, el decir que se puede implementar aquí el plan Bukele teniendo en cuenta las implicancias, el renunciar a varios derechos que ya están establecidos, y que esto en adelante puede utilizarse para cualquier ciudadano, ojo, porque bueno fuera que sea solamente con el delincuente, pero no. O sea, es indiscriminado. Y es un gobierno que tiene todos los visos del tufillo dictatorial y represor. Ven a Bukele como un dios, como un ejemplo a seguir. Seguramente con el deseo de tomar ya por asalto todas las instituciones, hacerse del poder, enquistarse aquí y evitar las posibles sentencias posteriores que ya están en curso. Así es, pero vamos a ver cómo reaccionan los empresarios, y creo que eso te lo comenté en una entrevista anterior, que ya empieza a tocar sus bolsillos. Con lo que venga del fenómeno del Niño, aún más todos vamos a sentir el bolsillo afectado, y vamos a ver si es sostenible Boluarte para entonces, ¿no? Si va este sector de Lima va a insistir con estas medidas autoritarias, ¿no? Son pretextos de haber evitado a Castillo, ¿no? Que de hecho sea paso, si recordemos, tuvo un acto ilegítimo, inconstitucional y autoritario, como fue su intento, y está preso por eso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bien, Eduardo, como siempre, un gusto conversar contigo, y ya para terminar una consulta, ¿qué crees que pase con Alejandro Soto? ¿Qué crees que finalmente, si le van a dar los 120 días sin goce de haber en la Comisión de Ética, que bueno, que motivos no faltan, ¿no? Pero ¿crees que se dé finalmente eso? ¿Y qué pasaría en todo caso? ¿Se va el presidente del Congreso? ¿Quién asume? No, primero creo que no le va a pasar nada, en el sentido que tendría que ser algo mucho más fuerte, aunque parezca increíble decirlo, como para que sea reelegido. Por lo visto no tienen ningún incentivo y salen, como bien has dicho, sale Alianza para el Progreso, sale el mismo Acuña a defenderlo sin desparpajo, y así otros congresistas de bandadas de la coalición autoritaria. Segundo, bueno, si él sale, no es que asume el vice, sino que se tiene que convocar renunciar o algo por el estilo, se tiene que convocar a una nueva elección, ¿no? Y los parlamentarios se eligen a una nueva mesa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar según el reglamento del Congreso? No se cambia nada más al presidente del Congreso, solo a toda la mesa directiva. Sí, tienen que volver nuevamente a elecciones. Entonces, no como el caso similar a Lady Camones, que salió ella. Es que no, debería salir, toda la mesa debería salir, pero vamos a ver qué pasa. Pero según el reglamento, entiendo, lo que sí tienen que hacer es convocar a elecciones. O sea, no es que el vice asume, por ejemplo. Claro. Entonces, eso sí queda claro. Pero yo creo que todavía no estamos cerca de ese escenario, ¿no? Lamentablemente, en una situación normal, un país institucional, el señor debería haber renunciado a la primera, ¿no? Y no por convicción alguna de él, sino por presión de los filtros que son los partidos políticos, la sociedad civil, ¿no? Otros poderes también. Y sus colegas, ¿no? Por los mismos colegas, los mismos congresistas, un poquito de conciencia, siquiera para engañar a la ciudadanía, ¿no? Digamos, no creo que lo sientan, ¿no? Pero siquiera para decir algo estamos haciendo, no puede representarnos ese señor, tiene más antecedentes que experiencia laboral, no puede ser ni eso, ¿no? Ni eso. Es un problema que nuestros actores políticos ya ni siquiera tienen incentivos de disimular, ¿no? De hacer ficción de lo que debería ser, ¿no? Han renunciado a todo ello, y la desconexión con la ciudadanía cada vez se acrecenta más y más. Bien, muchas gracias, Eduardo, como siempre un gusto conversar contigo, ha sido muy gentil, hasta luego. No, gracias a ti, Gisela. Bien, muchísimas gracias. Y conversamos con el politólogo Eduardo Salmón sobre todo lo que está pasando, el famoso plan Bukele. Ahora ya no es Bukele, este plan Boluarte, que se desinfló. El plan Bukele va a ser una chancleta al plan Boluarte, así lo ha dicho el señor
Premier Otárola y también el ministro del Interior, ese plan no pasa nada. Acá Boluarte va a dar la talla, no sabemos cómo, porque al señor ministro se le tapan las tortugas cojas. Pero aún así, el señor está convencido que en los próximos días va a dar la hora con este plan que lleva el apellido de la señora presidenta, la señora Boluarte, y que con eso, adiós criminalidad, adiós extorsión, adiós tren de Aragua, todo. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Vamos al corte y regresamos con más aquí detrás de La Verdad Nacional TV Perú. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.